Yo tuve un profesor que decía que la sanidad es un encuentro entre la ciencia y la sociedad. La verdad es que es una frase que se me quedó grabada, porque es verdad que la ciencia es lo que se necesita para combatir la enfermedad, pero esto no se produce en unas condiciones asépticas, esto se produce en el seno de una sociedad, en el seno de una colectividad. Y esto significa que esa lucha contra la enfermedad o que esa prevención de la enfermedad se tiene que hacer también atendiendo a una serie de valores, a una serie de consensos sociales. No se hace simplemente aplicando criterios técnicos y científicos, sino que se hace en el seno de una colectividad. Y esto tiene mucha importancia porque refleja la idea de que en la sanidad hay que integrar valores, hay que integrar aquello que la sociedad considera lo adecuado, aquellas aspiraciones sociales. Aunque a veces entendamos la sanidad como una estructura, como una gran estructura que requiere muchos recursos para poder funcionar, realmente lo que está en la base del fundamento de la acción, el fundamento de la motivación de toda esa estructura, es precisamente la atención a las personas. La atención a quien tiene una enfermedad, la atención a quien merece un cuidado, incluso la atención general en la prevención de la que todos, aunque no estemos enfermos, nos debemos poder beneficiar. Por tanto, la dimensión de la humanización dentro de la sanidad es una dimensión absolutamente esencial. No tendría sentido el trabajo sanitario si no se hiciera de acuerdo con esa intención de mejorar algo que afecta concretamente a una persona que lo necesita. La sanidad siempre ha sido un reto colectivo, un reto en el que han participado y participan diariamente los profesionales, los pacientes con sus aspiraciones, quienes generan conocimiento, quienes generan ciencia, quienes gestionan esos recursos para poder hacer llegar el conocimiento científico y la aplicación de ese conocimiento científico a las personas que lo necesitan por razón de su enfermedad. Todo este empeño colectivo es precisamente lo que determina la llamada al esfuerzo que todos tenemos que realizar para mejorar la sanidad. La sanidad no va a mejorar por sí, no va a mejorar siquiera porque le demos más recursos. Va a mejorar si sabemos integrar esos recursos en las intenciones, en las aspiraciones, en los valores que tenemos todos los que de alguna forma somos partícipes de la sanidad. Y por eso es muy importante pensar que en el futuro, después de la pandemia, las cosas no nos las van a regalar, las cosas no van a venir simplemente dadas por el hecho de que digamos todos, como un convencionalismo, que la sanidad es muy importante para la sociedad. Eso de que sea más importante lo tenemos que demostrar cotidianamente. Eso de que sea tan importante lo tenemos que construir cotidianamente. Y esto significa muchas cosas. ¿Cómo mejorar la sanidad? Pues sin duda ninguna la sanidad reclama mayores recursos. Hay que promover acciones para que los poderes públicos doten a la sanidad del presupuesto y de los medios técnicos y de los medios humanos que son cada vez más necesarios. Pero además la sanidad progresa si sabemos integrar en ella cada vez más esos consensos sociales, esos valores comunes que una sociedad como la nuestra puede representar. El valor de la solidaridad, el valor de la humanización, el valor de la adecuación y de la equidad, el valor de la universalidad, el valor de la extensión de los servicios y las prestaciones a todos aquellos que lo necesiten. Estos son valores, estos no son solo recursos, estos son valores que tenemos que hacer que progresen, que evolucionen y que se representen en el hecho sanitario. ¿Qué nos vamos a encontrar en un inmediato futuro? Pues sin duda ninguna una sanidad en la que los valores de la personalización asistencial y la personalización en el trato con los pacientes van a ser realmente importantes. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una derivada de la ciencia. La ciencia nos permite conocer mejor la enfermedad en la expresión que tiene en cada persona y, por tanto, aplicar un tratamiento que sea muchísimo más adecuado a esa circunstancia clínica. Pero además el valor de la personalización es también un valor social, es un valor de humanización, es un valor de actitud, es un valor de cómo tenemos que considerar la manera en la que cada paciente vive de forma absolutamente irrepetible sus circunstancias. Y a esto también le tiene que dar una respuesta a la sanidad. ¿Por qué hoy podemos hablar y podemos proponer una sanidad más afectiva y más efectiva? Pues por una razón fundamental, y es que si somos capaces de adecuar mejor los recursos que cada paciente necesita para tratar su enfermedad, estaremos haciéndolo también en unas circunstancias de mejor humanización asistencial.
No son términos antitéticos, todo lo contrario. Si hacemos mejor el trabajo sanitario desde el punto de vista técnico y científico, tenemos también que considerar mucho más y mucho mejor esas facetas de humanización, de personalización asistencial, de la vivencia del paciente dentro del sistema sanitario, que son también maneras y formas y dimensiones que ayudan a que ese tratamiento esté mejor aplicado y sea más eficaz para el paciente. Por tanto, hacer una sanidad afectiva y efectiva en mayor medida significa hacer una sanidad que cumple mucho mejor con su fin fundamental, que es prevenir la enfermedad, tratar la enfermedad y rehabilitar a la persona que ha tenido una enfermedad. Para hacer esto bien, para hacer esto más adecuadamente, necesitamos poner mejores medios científico-técnicos, pero también necesitamos considerar mucho más y mucho mejor esa dimensión personal, humana, irrepetible e intransferible que significa cada paciente. La pandemia nos ha demostrado que somos vulnerables en este caso a una enfermedad transmisible, una enfermedad infectocontagiosa. Pero no debemos olvidar que también somos todavía muy vulnerables a enfermedades no transmisibles, a enfermedades que se cronifican, a enfermedades que ya conocemos desde hace mucho tiempo, enfermedades que siguen necesitando toda nuestra capacidad y toda nuestra actitud para generar soluciones frente a esas patologías. La salud mental, la atención a la salud mental va a tener cada vez más importancia, porque una de las cosas que hemos visto en la pandemia es que nos hemos encontrado indefensos ante algo que desconocíamos, ante algo que nos amenazaba sin que muchas veces supiéramos cómo era esa amenaza. Y esto repercute en el ámbito de la salud mental, porque repercute en la vivencia que podemos tener cada uno de nosotros sobre nuestro propio estado de salud y sobre la capacidad que tengamos de superar las dificultades. Creo que todo el mundo coincide en que vamos a ver en los próximos años, seguramente en los próximos meses, más cuadros de patología relacionada con la salud mental. Y esto va a requerir que tengamos una capacidad de reacción sanitaria, sí, pero también de reacción social, entendiendo que mejorar las condiciones de la salud mental de las personas que necesiten mejorar esa salud mental es algo que va a ayudar poderosamente a que la sociedad pueda superar toda esta etapa.